Para nosotros es una enorme alegría poder estar aquí, poder compartir un nuevo año de este ciclo de conferencias virtuales de nuestro grupo Historia del Derecho Local, grupo interdisciplinario de trabajo integrado por miembros de distintas unidades ejecutoras del CONICET de todo el país, algunos miembros de otros países, amigos y amigas que han querido sumarse a esta creación conjunta del conocimiento y a esta forma también de difundirlo, de compartirlo y de encontrarnos a pesar de las distancias. Hoy tenemos la enorme satisfacción de inaugurar este ciclo 2025 con la presencia de la doctora Laura Beck Varela. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Laura es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y máster en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es autora, entre otras obras, de Index y Constitución e Inecio o la impiedad del jurista, Literatura jurídica y censura, Fortuna de Vinius en España, Das Marias a Propriedade Moderna, un estudio de historia do direito brasileiro. También ha colaborado en el Manual de Historia del Derecho, coordinado por Marta Lorente y Jesús Vallejo. En los últimos años ha explorado puntos de conexión entre la historia de las mujeres y la historiografía crítica del derecho en Women Juries, Representations of Female Intellectual Authority in 18th Century Jurisprudence, entre otros estudios. La conferencia de hoy se titula Sabidoras del texto de la Instituta, Mujeres, Saberes Jurídicos e Historiografía del Derecho. Nos acompaña también la doctora Marianne González Lesó, quien estará a cargo de comentar la exposición. Un honor, Marianne, que estés con nosotros. Marianne González Lesó es profesora adjunta de Historia del Derecho en la Universidad de Chile, licenciada en Derecho por la Universidad de Chile, es doctora en Historia por la Universidad de Columbia. Actualmente está investigando la historia de las abogadas y su relación con la política. Su trabajo ha sido publicado en importantes revistas como Law and Social Inquiry, Journal of Law and Society, The American Journal of Legal History y capítulos de libros. Gracias a las dos por estar aquí, gracias a todos los que nos están acompañando. Laura, cuando quieras. Bueno, agradezco inmensamente a Romina Zamora por esta invitación y agradezco a Mariane González, a quien no conozco personalmente, por haber aceptado también el rol de moderadora y a todos los amigos y amigas y colegas que están ahí, muchos de los cuales, con los cuales ya he conversado sobre estos temas, ya conocen algo de sus trabajos. Y bueno, yo paso a compartir la presentación. Antes de empezar propiamente, a ver si sale todo bien. ¿Se puede ver? Sí. Sí, perfecto. Sí, un momento que lo pongo aquí. Vale. Bueno, sabedoras del texto de la Instituta, Mujeres, Saberes Jurídicos e Historiografía del Derecho. Este es el título de la presentación. La he dividido en dos partes. Y la primera, Sabedoras del texto del Instituto, 3 episodios. No voy a ofrecer 3 episodios aparentemente heterogéneos y disparatados. 3 ejemplos sacados de fuentes sobre las cuales he estado trabajando y relacionados con este tema, ¿no?, que es el objeto de esta investigación, que es mujeres y saberes jurídicos. Y la segunda parte, no os voy a contar ahora cuáles son los 3 episodios, iré contando uno a uno para dar un poco de suspense, un poco de emoción a esta charla. Y la segunda parte, no trato de hacer algunas propuestas de análisis, me pregunto sobre las posibilidades de este tema como un objeto historiográfico,
Yo sé que es un tópico decir que se trata de un tema en construcción, de un work in progress, pero en este caso, aparte de que es verdad, yo estoy ahí reflexionando sobre qué camino seguir, cómo construir este objeto. Entonces, esta charla está un poco pensada también en el cómo voy construyendo poco a poco, qué posibilidades voy pensando y descartando a medida que voy avanzando con lecturas y descubrimientos, ¿no?, sobre estos temas. Pero bueno, el primero de los episodios nos sitúa en Salamanca, en 1736. ¿No? Estos tres episodios tienen algo en común que es una conexión con un texto, la Instituta Justinianea, y la relación, evidentemente, con las mujeres como posibles lectoras o usuarias de saberes jurídicos, y en este caso en concreto, ¿no?, el texto de la Instituta. Y estos ejemplos pueden parecer algo disparatados por la larga cronología, ¿no? La cronología larga suele chocar a los historiadores sociales, no tanto los historiadores del derecho, mucho menos los historiadores del libro, pero vamos, es un tema, mi propuesta se atreve en esta longue durée. Y entonces el primer ejemplo es el que contiene, el que contiene la cita a estas sabidoras del texto de la Instituta. Es este libro que veis ahí en la pantalla. Es una obra completamente desconocida. Vamos, que sería sorprendente que alguien la conociera, pero a lo mejor Esteban la conoce a alguien, pero es muy probable, aparte de Esteban o de alguien más especializado en estos temas, que haya escuchado hablar de este autor, de esta obra, porque es una obra completamente fracasada y que no tuvo una gran difusión en su momento. Y esta obra yo la encontré ahí, dije que encontré estas mientras estaba haciendo mi tesis hace mucho tiempo ya sobre la literatura institucionista. Y esta obra es una traducción, no, de un comentario de un autor muy popular por aquel entonces, Vinius, ¿no?, que es el autor de los comentarios del Instituto de Justiniano, sobre el cual he hecho mi tesis, ¿no?, el libro de Literatura Jurídica y Censura. Y dos puntos que me gustaría hacer hincapié antes de enseñaros la cita en concreto. Esta obra, en primer lugar, no se anuncia como una traducción, sino como una clarísima luz, una exposición copiosa de la Instituta Justinianea, pero es lo que hoy llamaríamos una traducción, es decir, una versión, una puesta en vernáculo de un texto latino con las anotaciones, ampliaciones, modificaciones del texto original, supresiones del traductor, lo que aquí se denomina autor. No hay nada de extraordinario en ello, ¿no? Este amplio margen de intervención del autor traductor era muy habitual, ¿no?, en este periodo, como muchos sabéis. Y entonces, de hecho, las incorporaciones que hace, las notas sobre las 7 partidas, la recopilación de 1567, el ordenamiento de Alcalá, estas notas que llenan el texto son la manera de justificar que se traduzca este texto. No hay, no, en este periodo, aquí estoy diciendo una obviedad, no se concibe la autoría como un ejercicio de creatividad o de originalidad, no hay ningún compromiso de fidelidad a un texto original, sino de añadir apéndices, ampliaciones para la utilidad del lector. No había una jerarquía que subordinaba la traducción a un texto de origen, no en los términos que entendemos la traducción hoy. En segundo lugar, el dato relevante sobre este libro, sobre esta cita, es el problema de la lengua. No era habitual este procedimiento de traducir un texto jurídico de autoridad, en este caso las instituciones de Justiniano, con los comentarios de Vinius, pero sobre todo la Instituta de Justiniano. Y la Instituta de Justiniano también, como sabéis, la mayoría, por lo menos aquí del público asistente, a lo mejor algunos no están tan familiarizados con este periodo, la Instituta es el texto, las síntesis para estudiantes, ¿no?, el texto, la primera parte, ¿no?, la parte más, digamos, popular del cuerpo de derecho civil, del Corpus Juris Civilis. Entonces, hasta esta fecha, la Instituta circulaba en latín, en ediciones latinas, cientos y cientos y cientos de ejemplares de ediciones latinas.
Entonces, esto es algo extravagante que es poner la instituta en castellano. Se había puesto, no es la primera vez, se había puesto una vez en 1551, y luego se reimprimió, no entraré en detalles de esto. El propio Bermúdez de Pedraza también hacía como una pequeña, también algunos fragmentos de la instituta en castellano, pero lo habitual todavía era en latín. Y entonces este es como una primera, ¿no? Este intento de traducir los textos de autoridad al vernáculo. Y ahí está gran parte del fracaso de esta obra. Esta obra todavía no, aunque nosotros hoy tendemos a pensar, ¿no? La historiografía ha repetido muchas veces el siglo XVIII, las obras jurídicas empiezan a estar en vernáculo, en francés, en italiano, en alemán, en castellano, etc. No, los primeros textos fracasan, los primeros intentos. ¿Y por qué fracasan? Porque la lengua del derecho no está constituida todavía, el vernáculo no está constituido como lengua del derecho. Y cuando se hace en castellano la instituta, en este caso, pocos años después, Berni Catalá, por ejemplo, en 1745, ahí tiene que hacerse otra operación para que funcione la puesta en vernáculo. Hay que simplificar mucho más, hay que quitar mucho más el fárrago de autores, de comentarios, de sitios, y lo que este autor, Flores Velasco, no propone, por eso fracasa, y de hecho no llega a completar su obra. Como veis aquí, la portada contiene solo el primer libro, el libro primero de la instituta, el primer título del segundo libro, así que es poquísimo lo que llega a traducirse, y no sigue traduciendo. Y bueno, pero lo que nos interesa, la cita, ¿no? En su prólogo, él se queja, Flores Velasco era un teólogo, no era un jurista, era un teólogo colegial, ¿no? Del colegio de Salamanca, de Santa Magdalena, pero del colegio de Santa Magdalena de Salamanca, y él se queja, ¿no? Él fue muy criticado por haber realizado esta obra, y contestando las críticas que le habían llovido, él decía en su prólogo: no es menos despreciable otro argumento con que algunos se imaginan críticos que dicen que con estos libros sabrán leyes las mujeres, ¿no? Y él sigue: que mujeres han visto hasta ahora sabedoras del texto de la instituta, de las leyes de las partidas y de las materias que trata la curia filípica, la política de Villadiego y la obra del insigne Bobadilla, ¿no? Él se pregunta cómo, estando todas dichas obras en nuestro castellano, no las han aprendido las mujeres, y si algunas han sabido algo, qué inconvenientes por ello se han seguido, ¿no? Y ahí él sigue: ojalá todas las desocupadas de los trabajos de sus casas y empleos útiles propios de su sexo cobrasen afición a estos libros, ¿no? Y se dedicasen, ¿no? En vez de ocuparse con superfluos adornos, lo gastasen en leerlos. Pues ahí entonces, esa es una frase ahí también importante en esta cita: aunque no contengan estos libros materias cuyo conocimiento pertenece a las mujeres, tampoco se sigue ninguna ofensa ni de Dios, ni del rey, ni de la república, de que las mujeres tengan algunos conocimientos, ¿no? De derecho. Entonces, la traducción en este caso, ¿no? Y Flores Velasco sigue, invoca, por ejemplo, Santa Teresa, que había escrito los libros de espiritualidad, era una mujer, y de ahí no se había seguido ninguna ofensa. Invoca otros, ¿no? Ejemplos de la teología, de la literatura, y claro, decía, no, para él, que no, para él era como la traducción es vista como una amenaza, pero el objetivo, claro, es como un daño colateral de su traducción, que las mujeres puedan tener algún conocimiento jurídico. Podemos leer argumentos análogos, semejantes en los más distintos contextos, ¿no? Y el siguiente ejemplo que traigo es este que con muchos de vosotros he podido hablar sobre este estudio. Este episodio se sitúa, nuestro siguiente texto, el siguiente ejemplo, se sitúa en Helmstedt, ¿no? En el corazón del Sacro Imperio Romano-Germánico, más precisamente la Universidad de Helmstedt, una universidad de provincias que había tenido sus años de gloria en el siglo XVII, había sido uno de los grandes centros del movimiento espiritual conocido como el pietismo, ¿no? En el ámbito de la Reforma.
podríamos decir de manera jocosa, los radicales de izquierda entre los luteranos, eran los pietistas. Y, y esta obra también, otra vez, el vínculo con la Instituto Justinianea. Esta obra es también otra obra absolutamente excepcional, extravagante, no tiene ningún paralelo. He ojeado muchos y muchos catálogos de impresos jurídicos en los últimos, por decir, 20 años, y no hay nada análogo a este libro en esta época, que son estas Institut du droit civil pour les dames, que también se presenta como una síntesis de la Instituta Justinianea, ¿no? Hecha por este autor, un autor también completamente desconocido, no ha escrito muchas cosas, aparte de su tesis doctoral sobre el derecho a las viudas, y aparte de anotaciones de la obra de su maestro. No, su maestro era el marido de esta señora Regina Charlotte Top, a quien él dedica, ¿no?, este libro. Y este libro, entonces, ¿no?, lo que interesa, así a efectos de nuestra presentación, el objetivo de Katzenstein era el de, ¿no?, él decía, la finalidad era hacer asequible la jurisprudencia a las mujeres, ¿no? Él decía, es imperdonable no facilitar el bel sexo, el estudio de ciertas ciencias, presentándolas en una lengua que él, el bel sexo, habla todo el tiempo en masculino, dado que es evidente que él comprenda, dado que es evidente que este estudio le será de gran utilidad y evitará perjudicarse por falta de una mejor instrucción, educación en estos asuntos, ¿no? Está diciendo ahí, y se refiere evidentemente al estudio del derecho y de algunas partes, al menos algunas partes, ¿no?, de la jurisprudencia, de la tradición humana, que hay que partir de la jurisprudencia. Y nadie había pensado, según él, y es lo que no va a intentar hacerlo, seleccionando algunos puntos que, según él, las mujeres tienen que conocer, ¿no?, algunas nociones, ¿no? Él utiliza la expresión quelques tentures, ¿no?, algunas nociones del derecho para mujeres. Entonces, lo que hace, ¿no?, él va a hacer una selección. Por ejemplo, ¿no?, aquí en este pasaje dice, ¿no?, solo voy a explicar algunos temas, no interesa para las mujeres, no es necesario explicar con detalle, por ejemplo, todos los contratos, estas sutilezas no son útiles al bel sexo y le estorbarán en vano, ¿no? Así que está ahí él seleccionando, y su síntesis incluía básicamente estos temas, ¿no?, que he destacado aquí: contratos, pero los contratos en que las mujeres podían no tener algún protagonismo, como las donaciones o la fianza, y hay todo el problema del senatus consulto velleiano, en fin, hay un debate en que no entraré. La tutela, la administración de los bienes de los hijos menores, el estatuto jurídico de las viudas y testamentos son los temas que él toca. Entonces, su librito es muy pequeñito, son 40 páginas, muy breves, pero es una obra excepcional porque es una obra de un jurista y escrita para el público lector femenino. Y no hay, podríamos decir que más adelante, y ahí ya sería otro contexto, y esa es una de las cuestiones también que yo tengo, que propongo en esta investigación, de hacer una larga cronología para el siglo XIX y principios del siglo XX. Sí vamos a tener lo que podemos decir manuales de derecho para mujeres, ahí con otra tipología, porque algunos de esos manuales son escritos ya por finales del siglo XIX, principios del XX. Emily Kempin, ¿no?, la suiza, que luego fundó la Women's Law Class, la Women's Legal Society en Nueva York, que Mariana, de hecho, me envió algunas fotos del archivo de ahí. Y entonces, estos ya serían otra tipología, tanto mujeres ya escribiendo como miembros del movimiento feminista contratando juristas y abogados para hacer pequeñas síntesis de derecho para mujeres. Pero, evidentemente, esto es también lo llama, sin que no es ninguna novedad, los temas básicamente son los mismos, los límites de la capacidad civil, jurídica de las mujeres son los mismos desde la obra de Katzenstein hasta principios del siglo XX. Pero me parece, ya estoy anticipando, sigo aquí.
Frankenstein fue masacrado de críticas en la época. Masacrado una de las críticas fue la que circuló en el Göttingische Zeitung von Gelehrten Sachen, que es esta revista muy popular en el Sacro Imperio en este periodo que hacía reseñas. Y entonces los juristas decían, no, la jurisprudencia perderá mucho de su respetabilidad si las mujeres empiezan a hablar de la cuarta falsidia, de la usucapión, de temas similares. Entonces fue muy criticado. De hecho, él pretendía, Kratzenstein finalizaba la obra diciendo que iba a ser una traducción, adaptación del Digesto para mujeres, y evidentemente no la hace, se queda ahí, también se queda incompleto, otro proyecto abortado, podríamos decir. Y uno de los juristas que más, vamos, las principales voces, que es este jurista Carl Ferdinand Rommel, que también ha escrito algún articulito centrado más en él, que es un jurista importante, fue nadie menos que el traductor del Marqués de Beccaria, de los delitos y de las penas, creo que las primeras traducciones de Beccaria. Fue presidente del tribunal en Leipzig, era un jurista de gran prestigio, profesor en la universidad, en fin, que un gran jurista de la época. Y él no escribe contra la obra de Kratzenstein diciendo, ¿no?, que es esta frase: es en vano este propósito de escribir en vernáculo instituciones y catecismos para los rústicos, él va a decir. No, también sigue masacrando el autor en varios pasajes de la obra, diciendo que esta obra le preocupaba el hecho de que podría ilustrar, ¿no?, al ilustrar las cabezas nebulosas de los rústicos, podría incentivar, podría estimular la multiplicación de las lides frívolas y bobas, ¿no?, de litigios, porque los rústicos, ¿no?, las mujeres y los rústicos estarían ahí con algunos conocimientos jurídicos y van a llenar los tribunales de conflictos, ¿no?, de pleitos. Y a semejanza, ¿no? Entonces, en este caso, a semejanza de lo que había ocurrido con Kratzenstein, también para Rommel, para otros juristas de la época, se entienden este tipo de traducciones como una amenaza, ¿no?, como se percibe como una amenaza. Y una de las claves para contextualizar este tipo de literatura, tanto la intencionalidad de estos autores al traducir, ¿no?, en el caso de Kratzenstein es claro, como las reacciones que suscita, es una dimensión, lo que he estado también, que creo que es una de las claves de lectura para estas fuentes, que es la conexión entre la jurisprudencia y la querella de las mujeres, o la querelle de femme, conocida. Rommel, en diversos pasajes de su obra, él dialoga con textos, con argumentos, con tópicos de la llamada querelle de femme. La querelle de femme, no, como también muchos conocéis, es un conjunto de discursos, una controversia sobre el papel social de la mujer, sobre la naturaleza humana o no, se discutía de la mujer, sobre la educación de las mujeres. Uno de los grandes puntos era si la mujer debería ser educada en latín o no, por ejemplo, no, la mayoría decía que no, ni en latín ni en griego, las lenguas del saber no son para las mujeres. Estos tópicos que circulan sobre todo a partir de la obra de Christine de Pizan, la historiografía posterior construyó, ¿no?, este constructo, con perdón de la redundancia, llamado la querelle de femme. Pero lo interesante de la querelle de femme es que es un conjunto de tópicos que está circulando tanto en géneros más populares, como por ejemplo los catálogos de mujeres ilustres, como en géneros, diríamos, más eruditos, por ejemplo, la medicina, varios textos médicos no se confrontan con argumentos de la querelle, la propia teología, digo, la literatura espiritual. Y en el caso de la jurisprudencia, lo que tenemos, por ejemplo, el propio Rommel, ¿no?, esta imagen que he elegido ahí como telón de fondo de esta presentación, es la imagen de una mujer, Novela de Andrea, la hija, supuestamente, no, la hija de Giovanni de Andrea, sobre la cual Rommel escribe, ¿no?, tiene un capítulo sobre la posibilidad de las mujeres juristas, y él se centra mucho en la figura de Novela de Andrea,
que en este caso aquí está representada, es una pintura del siglo XIX de Marie-Léonard Godefroy, una pintora ahí de la élite de la Francia napoleónica. Y Rommel discute mucho esta imagen de novela de Andrea como una mujer que había tenido conocimientos jurídicos que su padre le había iniciado, le había imbuido, ¿no? Como aquí pone en latín, imbuit etiam doctrina sua, ¿no? Había imbuido, iniciado a sus dos hijas en su doctrina. A novela de Andrea había sido citada por Christine de Pizan como una de las mujeres que había tenido un protagonismo, y esta imagen que es de que ella aparece, ella había sustituido a su padre en clases de derecho canónico, cubierta por un velo, como decía Rommel, para que Cupido no expulsara a Minerva de los pechos de los oyentes, ¿no? Tapándose para no distraer a los estudiantes. Entonces, dejo aquí simplemente apuntada esta conexión entre la jurisprudencia y la querelle de femme como uno de los contextos relevantes para situar esta cuestión, la aparición de estas referencias a la posibilidad del conocimiento jurídico de las mujeres, o la posibilidad, como discutía Rommel, de que existieran y que hubieran existido mujeres juristas, cuál era el límite, ¿no? de esta definición de las mujeres juristas. Y el último episodio, y ya concluyendo esta primera parte, antes de pasar aquí algunas formulaciones, algunas propuestas, el último episodio es un poco, no estrambótico, podríamos decir, estoy saltando ahí al México de 1840. Y en este caso lo que tenemos es una obra práctica, un manual para litigantes, para problemas en el foro, un género de literatura jurídica, la forense, dirigida al gran público, muy popular en el siglo XIX, aunque no solo, también siglos anteriores no tenemos los géneros de la literatura notarial, de formularios, los modos de proceder en juicio, etc. Y esta de aquí, ¿no? Es el litigante instruido. Se imprimió en México en 1840, se reimprimió muchísimas veces. Traigo aquí esta imagen de la que tengo a mano, que es la edición de París de 1852, pero esta cita está también en las ediciones anteriores. Y esta obra también está conectada con el Instituto Justinianea, porque es supuestamente, claro, ya está muy alejada, pero supuestamente es una síntesis de Juan Sala, que también es un autor que ya había hecho su propio instituto, traduciendo, modificando la instituta originaria de comentarios de Vinio y notas de Inesio. Y el objetivo aquí es distinto, no el distinto del de Roma, él no cree que se va a multiplicar, no, él quiere reducir el número de pleitos y las fatales consecuencias del número de pleitos en la sociedad, es el objetivo de la obra. Y él afirma más de una vez, ¿no? Que esta obra está dirigida a los litigantes de uno y otro sexo, para que estos vean en sus casas, ¿no? Los argumentos jurídicos que les corresponden antes de entrar, antes de empezar en sus pleitos, ¿no? Para que tuvieran más éxito en sus pleitos. Hay un pasaje que dice, ¿no? Que quiere extraer de la obra de Sala, de Juan Sala, solamente lo útil, y quiere hacer una obra más útil todavía que la famosa Ilustración sobre el Derecho Real de España, y más útil, decía él, porque puede simplificarse tanto, que se halla al alcance de los litigantes de uno y otro sexo. Y esta obra es solo un ejemplo, ¿no? Hay en el mundo francés, por ejemplo, tenemos muchísimas de estas obras. En el mundo español no tantas, pero también en el mundo de habla hispana, de estas obras de manuales para litigantes, manuales prácticos, no solo para litigantes en sentido genérico, sino para temas concretos sobre el derecho de seguro, sobre derecho comercial, temas muy concretos de literatura para para los profanos, no para juristas, no, una literatura dirigida para el pueblo, diríamos así, una literatura popular del derecho. Y aquí, claro, él confía en que el hecho de que las mujeres sepan algo de derecho no va a multiplicar el número de pleitos, sino al contrario, va a reducir, ¿no? Potencialmente el número de pleitos. Y entonces, llegados a este punto, estos tres ejemplos,
Yo cierro la presentación, yo no sé, creo que estoy bien de tiempo, ¿no, Romina? Y cierro simplemente con algunas, pues como aquí veo, con el PowerPoint no veo el horario, pero creo vamos en tiempo, pero tú me interrumpes, por favor. Am, Cierro entonces nuestra segunda y última parte de la presentación con algunas consideraciones, algunas ideas a propósito de estos, no de estos de estos tres puntos, esos tres puntos que destaco aquí: saberes jurídicos, historia de las mujeres, historiografía del derecho, querella de las mujeres en la jurisprudencia, ¿no? Retomando un poco lo que ya había anticipado, y posibles cronologías para una historia, ¿no? Que tenga como hilo conductor esta relación entre las mujeres y los saberes jurídicos. Entonces, posibles hipótesis para esta historia, ¿no? Podríamos preguntarnos: ¿es una historia del acceso de las mujeres al conocimiento jurídico? ¿Es una historia de las mujeres como lectoras de obras jurídicas? ¿Es una historia de la literatura jurídica para mujeres? ¿Es un capítulo de la historia de las mujeres en las profesiones jurídicas, ¿no? El tema muy en boga de los gender and legal professions, ¿no? Hay mucha historiografía sobre este tema, sobre este campo. Es un capítulo de la historia de las mujeres como sujetos activos del conocimiento jurídico, algo muy distinto de las mujeres como sujetos de derecho, y también distinto de las mujeres como sujetos históricos de la acción o de la acción histórica. Entonces, aquí yo me sitúo de momento, me sitúo de manera provisional, no es una... Actualmente es donde estoy aquí, es el campo que estoy explorando. Es una historia de los saberes jurídicos, una historia del derecho, podríamos decir, ¿no?, que una historia del derecho de los juristas, la historia clásica del pensamiento jurídico, del sentido lineal. No ve este tipo de fuentes, ¿no? Porque esas fuentes no se integran en un canon de la historia del pensamiento jurídico. No tienen ni siquiera, estas obras ni siquiera se reconocen como literatura jurídica, ¿no? La obra de Katzenstein, por ejemplo, gran parte del problema es que no, la comunidad epistémica de los juristas no la reconoce como una obra legítima para no para la comunidad de juristas. Entonces, es la historia de los saberes en plural, la que de momento es donde me sitúo, ¿no? Saberes en plural, como una perspectiva que ve el saber de los juristas profesionales como un saber al lado de otros saberes jurídicos producidos, negociados, discutidos por los agentes sociales que no son no profesionales de derecho en cada contexto, no en cada experiencia histórica. Hay una multitud de saberes jurídicos o de apropiaciones sobre qué es el derecho, discursos que conviven, dialogan, se confrontan. No estoy hablando de pluralismo jurídico, sino de usos sociales del derecho, ¿no? De una función social del derecho como una técnica de ordenación social, ¿no? Como los usos del conocimiento jurídico como un hecho social. No es tampoco una historia de la educación jurídica en estricto senso. Por ejemplo, la primera formulación que yo, ¿no?, decía, una historia del acceso de las mujeres al conocimiento jurídico, no es una buena formulación, porque el conocimiento no es... El saber tiene una dimensión estamental de identidad de un grupo social. El de los juristas tiene una serie de rituales, la historiografía anglosajona, los boundary expressing, ¿no?, los límites, los rituales de ingreso en la comunidad. El derecho no es una información desconectada de un ritual, de la pertenencia a una comunidad que tenía sus mecanismos de autorrepresentación, de autorreproducción en el orden social. Entonces, es una historia de los derechos, de los saberes jurídicos, de momento donde me estoy situando. Evidentemente tienen muchas dimensiones, muchas formulaciones, la relación con la literacidad, ¿no?, que muchos autores el propio Antonio Manuel España, en algunos de los textos, una obra del año 2020, si no me equivoco, 2021, coordinada por Mia Corpiola, por ejemplo, sobre la literacidad, Law and Literacy.
la idea de la literatura popular del derecho, un libro también muy interesante de Letitia Guerlain y Nader Hakim. La idea de la legal intelligibility, ¿no? El título de uno de los libros también conocidos de Brian Owensby y Richard Ross, sobre los contextos, ¿no? También Yana Yanakakis y Gabriela Ramos también hablan, ¿no? de esta idea del making law intelligible, hablando de los indígenas, de los intelectuales indígenas. E, evidentemente, Thomas Dube, na história do direito como a história dos saberes normativos, também uma perspectiva com a qual também se alimenta, não, esta propuesta, esta lectura que estou fazendo destas fuentes. A história das mulheres, não? Também, aqui também tendré vários pontos, só vou a lançar aqui algumas ideias e a lo mejor retomamos o debate. No se trata solo de integrar las mujeres en el marco de un saber jurídico o jurisprudencial, sino de percibir cómo este marco depende de la exclusión de las mujeres, ¿no? de este saber, de esta comunidad. Entonces, saber jurisprudencial y mecanismos de construcción de la identidad de los juristas que se explicitan, por ejemplo, en el siglo XVIII, es muy claro, cuando ellos tratan de definir que poderia ser, se novela de André era uma jurista, que poderia ser, que características tendria que cumprir uma mulher. Então, é um momento em que eles mesmos definem, ¿no? Su identidade como juristas. As mulheres, ¿no? Também, tampouco aqui se trata de uma história de la agencia femenina, ¿no? Yo creo, a mi juicio, es una historia que interesa una historia de la agencia, pero no es una historia de la agencia, no es una historia de sujetos subalternos, no es una historia de sujetos subalternos, tiene que ver con los dispositivos que hacen posible una agencia eventualmente. La agencia, ¿no? Es otro de los puntos aquí que también ha sido es un concepto con contornos un poco complicados a veces, utilizado a veces de manera demasiado leviana como sinónimo de resistencia. Y aquí, entonces, yo estoy en esta lectura, me interesan más estos marcos estructurales, ¿no? Yo no estoy ahí buscando, ¿no? La agencia femenina en los archivos, no es esto en este momento, no, el foco de esta investigación, pero creo que sí dialoga, evidentemente, ¿no? con esta historiografía. Y tampoco se trata aquí de dar visibilidad a mujeres desconocidas, no estoy centrada en el marco del cual depende la exclusión de las mujeres, no estoy dando visibilidad. A veces también me parece que se ha exagerado este punto de la visibilidad e invisibilidad como el único argumento posible para legitimar cualquier investigación sobre la historia de las mujeres, y no se trata, el rescate por sí solo de figuras olvidadas no justifica la investigación, tiene que haber algo más, no sería simplemente una acumulación de datos, ¿no? Y por fin, bueno, la querella de FAM, la querella de las mujeres como uno de los contextos para la jurisprudencia, un contexto, y aquí estoy hablando de contexto en un sentido muy denso y pocoquiano, ¿no? Como contexto como la posibilidad de los enunciados en un determinado contexto, como la jurisprudencia contesta, responde a este conjunto de tópicos y argumentos sobre la naturaleza, la educación de las mujeres, y que es un conjunto de tópicos escritos que también está, como he destacado antes, en géneros populares y a los que los juristas contestan. Entonces, tiene un poco como una función aquí, no, yo creo que es interesante porque es como los saberes, la comunicación entre saberes populares, podríamos decir, y la literatura de los juristas profesionales, y a la vez, no al contrario, la querella y la jurisprudencia, la querella,
la historiografía de la que las mujeres, no como es habitual, ignoró completamente la historia del derecho y los textos jurídicos. Los textos jurídicos son uno de los contextos para entender gran parte de los textos de la querella, para empezar por uno de los fundadores, uno de los textos más importantes de la querella, que es el de Enricus Cornelius Agripa, se plantea como una síntesis de argumentos del derecho civil y canónico sobre la superioridad de la mujer. Y por fin, y con eso concluyo, por fin, la cronología de esta investigación, una posible cronología sería esta larga que arranca en el siglo XVIII con estos textos y que se proyecta. Claro que, evidentemente, las funciones del derecho como saber, como conocimiento, como ciencia, entre comillas, cambian a lo largo de este periodo, pero que se arrastra hasta principios del siglo XX, cuando hay muchos ya textos escritos tanto por mujeres como juristas contestando a estas obras escritas por mujeres, Jehan Lacroix, Quentin, entre otras. Algumas figuras, Mariana, se não me equivoco, Mariana Silveira está dirigindo uma tese sobre uma figura que é muito interessante em Brasil, que é Leda Boechat. Então, obras já escritas por mulheres, anos 20 e 30, pero que todavía, y esto es el elemento común, es como el conocimiento, en el momento en que hay derecho para mujeres, en la literatura de derecho para mujeres, el conocimiento jurídico no pertenece todavía a las mujeres, hay un espacio diferenciado para las mujeres, para que las mujeres se puedan apropiar del conocimiento jurídico. Entonces, un poco como Catherine Stein, Flores Velasco, son como capítulos antecedentes desta história, não é? Mais que esta história da Women's Class Society de Nova York seja já o início de algo novo, é como um capítulo final, um epígono desta cultura, não? Desta relação entre mulheres e saberes jurídicos. E creio que com isso também tem a outra ideia que me persigue e que estou também lidiando com isto, que é a ideia de que a querella das mulheres é como um depósito de antecedentes para o feminismo. Gran parte da historiografia de la querella se ha planteado como uma história do feminismo, ou dos antecedentes do feminismo ou do próprio feminismo, e é um feminismo que, para a historiografia do direito, é um feminismo que disuelve a ideia de direitos, e a ideia de direito é o marco para a ruptura, para o surgimento. Não me cabe um feminismo sem direitos, não sei a ideia de direitos, que é um feminismo do século XVII, quando não há a ideia de direitos subjetivos. Então, aqui é algo também, um tema que estou lidiando com esta larga cronologia da querella das mulheres. E com isso, eu creio que concluyo recordando umas palavras de Pietro Costa, que em um artículo de 2016, a idea, o desafio para a historiografia do direito de fazer do gênero, da história das mulheres, um objeto próprio da historiografia do direito. Então, assim, isso é um dos motores que me anima assim, nesta investigação aí em março. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que encantado con tu exposición, tan minuciosa, tan erudita, con una percepción tan fina de elementos muy dispersos y complejos. Presentás y parecen, no te voy a decir sencillos, pero sí con una lógica interna muy profunda y hace falta mucho trabajo para encontrarla. Ahora vamos a tener el placer de contar con el comentario de la doctora Mariana González Lesó. Mariana, por favor. Muchas gracias. Mi comentario no va a ser ni por cerca tan erudito como el de Laura. Voy a poner una presentación, pero que son simplemente como los títulos del orden un poco de las ideas que voy a ir presentando para que me puedan ir siguiendo. No sé si los pueden ver ahí. Sí, sí se ve bien, Mariana.
Se ve bien, ahí está, perfecto. Bueno, les quiero agradecer nuevamente esta invitación a presentar. Yo no soy para nada una especialista en los periodos, ni que estudia Laura, ni tampoco por cerca sobre la instituta y sobre esta larga tradición de textos heredados del derecho romano. Por lo que mi reflexión va a ir orientada a ciertas ideas, digamos, comentarios sobre reflexiones historiográficas de los desafíos que justamente implica hacer historia del derecho con perspectiva de género, y una reflexión que viene desde mi propio trabajo, que estaba realizando una historia más bien social de mujeres abogadas en Chile en el siglo XX, ¿ya? Entonces nos vamos encontrando desde lugares distintos, pero creo que, como trataré de mostrar, terminamos en algunas reflexiones que son bastante similares. Quiero aclarar también que la presentación que realicé ahora la hice en base al texto de Laura, titulado Translating Law for Women, de the Institut du Droit Civil pour les Dames in 18th Century Hempstead. Por lo tanto, en el segundo caso de estudio que nos presentó Laura, pero creo que la reflexión se traslada, digamos, de manera bastante natural a los otros casos de estudio que nos presentó ahora, y podemos seguir ahondando en ello a continuación. Entonces, la primera cuestión, entonces, la primera reflexión que surgió al leer este texto es el problema justamente de las fuentes, o la cuestión que se presenta justamente un poco en la última reflexión que estaba planteando Laura, de si cómo, o acaso es posible, o es acaso lo que queremos, escribir una historia de las mujeres a partir de textos que son escritos primordialmente por hombres, ya pensando en este texto, yo en particular del texto de Grasstein, de las Institut du Droit Civil, pero que también se aplica a los otros textos que expuso Laura en su presentación. Y como bien saben todos aquí, una discusión muy habitual entre quienes se han dedicado a escribir la historia de las mujeres y de los grupos subalternos en general es que existe una menor disponibilidad de fuentes en general para estudiar estos sujetos subalternos, porque justamente por su posición de subordinación han dejado menos registros históricos que los grupos dominantes. Entonces se hace esta pregunta habitual de cómo encontrar la voz de esos sujetos subalternos. Ahora, como bien plantea Laura, no necesariamente escribir una historia de las mujeres, o más bien una historia del derecho con perspectiva de género, quiere decir encontrar esta voz subalterna, ¿ya? Hay otras maneras de aproximarse a esta historia. Una manera es obviamente la que plantea la idea de aproximarse a las fuentes dominantes, pero leyéndolas como a contrapelo, ¿ya? Esto como contra el grano del archivo, con el objeto de tratar de extraer la perspectiva o la voz de los sujetos subalternos. Ahora bien, obviamente las fuentes que nos presenta Laura Beck en su investigación, más que permitirnos acercarnos a la perspectiva de las mujeres, creo que nos permite conocer la visión que los juristas varones tenían de las mujeres en el caso el caso de Helmstedt a finales del siglo XVIII en Alemania o en Europa occidental. Así, más que una historia de las mujeres, es una historia de las concepciones sobre el género femenino desde una mirada masculina, ¿ya? Eso porque tanto el texto mismo de las Institut du Droit Civil como las reflexiones sobre su recepción provienen de autores de sexo masculino. Y creo que también el caso de Salamanca y también el caso de México que nos presenta Laura, todas también son reflexiones, o sea, son textos de autoría, digamos, masculino, pero que nos permiten en algún sentido saber mucho sobre las concepciones jurídicas que los juristas hombres tenían sobre las mujeres, pero nos permiten saber muy poco del saber jurídico de las mujeres en dicho periodo. O sea, ahora, lamentablemente, justamente por esta situación subordinada de las mujeres, existen muy pocos registros del proceso de recepción del texto por parte de las propias mujeres. No sabemos cómo ellas lo comprendieron, no sabemos si lo valoraron, si generó entre ellas algún tipo de reflexión crítica respecto del sistema jurídico dominante.
Y si bien se pueden elaborar algunas conjeturas, y por ejemplo en el texto sobre Hempstead, Beck, por ejemplo, muestra esta instancia, esta posible instancia de recepción en esta ceremonia en donde la mujer que era la receptora o sea, la mujer a quien se le había dedicado esta obra, era nombrada tutora de sus hijos, pero en realidad nos estamos enfrentando frente a una suerte de vacío imposible, un vacío imposible de colmar. Así, en gran cantidad de casos, la historiografía del derecho con perspectiva de género se puede presentar como la historia de un vacío, ¿ya? La historia de una ausencia, una historia de un silencio, más que una historia de las palabras, más que una historia del contenido. Y esto obviamente genera algunos desafíos metodológicos que la hacen más difícil de justificar frente a la historiografía del derecho dominante, porque es muy fácil en ese caso justamente acusar a estas investigaciones de ser incompletas o irrelevantes. O bien, como decía también la propia Laura, es muy fácil decir, bueno, la idea de esta invisibilidad de las mujeres no se, en sí misma la visibilización de las mujeres, el hecho de hacerlas aparecer, no es por en sí misma un sujeto de estudio valioso, per se. Necesito justificar algo más, ¿ya? Para demostrar que esa historia tiene algún sentido. En ese contexto, ¿cuáles son, si es que existen, las fuentes históricas que sí nos permitirían reconstruir una historia del derecho desde la perspectiva de las propias mujeres? Muchas veces los historiadores, las historiadoras han tenido más éxito en recuperar la voz de las mujeres desde fuentes que nos hablan más bien de prácticas jurídicas más que de la teoría del derecho, ¿ya? La fuente tradicional son los archivos judiciales en que las mujeres aparecen como demandantes, testigos, acusadas, a veces en la prensa, aunque dependiendo obviamente del periodo, si es que existe o no existe prensa. Y estas fuentes obviamente también están fuertemente mediadas por el filtro masculino de los intermediarios legales, ya de los abogados, actuarios, notarios, escribanos y jueces, que transcriben, que traducen de manera selectiva la voz de las mujeres participantes. Y por tanto siempre deben ser leídas con una perspectiva crítica. Pero estas fuentes, en la mayoría de los casos, van a seguir siendo inadecuadas para entregarnos una teoría del derecho desde la perspectiva femenina. Así vamos a poder reconstruir muchas veces las prácticas jurídicas de las mujeres, o sea, una historia social de las mujeres frente a la justicia, pero más difícilmente vamos a poder reconstruir las concepciones teóricas que tienen las mujeres sobre el derecho. Así, una historiografía del derecho con perspectiva de género que se plantee como una historia de corte más intelectual o de corte más conceptual, creo que se confronta a una dificultad mayúscula, ¿ya? El requerimiento de una determinada densidad teórica en el análisis siempre va a ser más difícil de cumplir desde esta perspectiva. Frente a eso, entonces, ¿en qué medida escribir una historia del derecho con perspectiva de género implica repensar, creo que Laura apuntaba a esto también, qué es lo que debiera ser la historia del derecho? O sea, no se trata simplemente de agregar a las mujeres a una historia que las había previamente silenciado, sino repensar el contenido mismo de qué es lo que vamos a entender como historia del derecho. Y mi impresión es que todavía suele existir en la disciplina una cierta resistencia a aceptar este replanteamiento. Y ahí creo yo también que el trabajo de Laura Beck nos introduce una pista interesante, porque justamente cuando ella propone escribir la historia del derecho del siglo XVIII en Alemania, por ejemplo, plantea que escribir esa historia del derecho requiere incorporar esta historia de la educación de las mujeres, ya esta historia sobre la teoría del rol de las mujeres, esta famosa Querelle des Femmes, que es un punto que a priori puede parecer desconectado de las temáticas clásicas de la teoría jurídica, pero que, como justamente nos muestra su trabajo, aparece en realidad profundamente relevante para entender el alcance de ciertos conceptos jurídicos. Y viceversa, ciertos conceptos jurídicos no pueden ser comprendidos sino a través de la historia de la Querelle des Femmes. Así creo yo que una historiografía jurídica con perspectiva de género lo que permite hacer, y su novedad, su riqueza, también su dificultad, es que permite articular dimensiones de la existencia humana que justamente los discursos dominantes han construido como separadas, como autónomas, como independientes entre sí, pero que cuando
incorporamos la perspectiva de género, logramos articular nuevamente estas áreas del saber o estas áreas del discurso que a priori aparecen desconectadas, ¿ya? Y ahí creo yo entonces que está esta dimensión de dificultad, pero también de riqueza, de qué es lo nuevo que aporta una historia de las mujeres, o sea, una historia del derecho con perspectiva de género. Un segundo punto, una segunda reflexión que me generó el trabajo de Laura Beck sobre, en particular, el episodio de Helmstedt, ¿ya? Es qué es lo que significa o cuál es el valor de hacer una historia de un proyecto fallido, ¿ya? O lo que llamaría cuál es la regla escondida detrás de la excepción. Porque, ¿cuál es la relevancia historiográfica de escribir sobre lo que se podría considerar un caso de excepción? ¿Ya? Por ejemplo, este famoso texto de la Institut du droit civil, pour les femmes, fue un proyecto aislado, un proyecto que es absolutamente no representativo de un movimiento mayor y que fue lo contrario de un texto influyente, ¿ya? Muy por el contrario, fue un texto que no tuvo seguidores, ¿ya? Y cuya recepción fue limitada, y cuando hubo recepción, la recepción fue negativa, ¿ya? Por eso, bueno, ¿cuál es el sentido de escribir la historia de algo que fracasó, ¿ya? Y creo que justamente, como lo muestra la investigación de Laura Beck, el recuperar la experiencia de lo fallido, de lo marginal, de lo excepcional, tiene dos virtudes fundamentales. Por un lado, creo que nos permite romper con narrativas teleológicas o sobredeterministas que suelen presentar como inevitables ciertos procesos históricos. Es decir, si simplemente el hecho de que exista un texto escrito en el siglo XVIII, cuyo objeto es brindar educación jurídica a las mujeres, demuestra que la exclusión de las mujeres del conocimiento jurídico no fue un hecho de la naturaleza, no fue algo inevitable, no fue algo predestinado, ¿ya? Por el contrario, llegar a la situación de exclusión de las mujeres era un trabajo activo, que requería excluir alternativas que sí eran posibles en ese momento, ¿ya? O sea, el mismo texto de estas instituts demuestra que sí era posible pensar en ello, pero que fue necesario excluir esa alternativa de la realidad, ¿ya? Y por otro lado, creo yo que este caso frustrado, este caso excepcional, permite iluminar el alcance real de lo que es la regla, de cuál es la estructura, ¿ya? Es decir, las estructuras dominantes del saber y del poder nos aparecen más claras a la luz de lo que estas estructuras tratan de negar. Así, el proyecto fallido de Kratzenstein permite revelar a contraluz los dispositivos sociales, culturales e institucionales que limitaban el acceso de las mujeres al saber jurídico. Entre estos mecanismos quiero destacar dos, que son los que señala Beck. El primero, y aquí cito, digamos, en traducción libre, digamos, dice que este primer intento de elucidar el derecho para las mujeres estaba limitado por el contenido del derecho en sí mismo, puesto que enseñar el derecho a las mujeres en el siglo XVIII significaba explicar a mentes autónomas los mecanismos que restringían su autonomía en la vida social. Cierro paréntesis. Es decir, el proyecto de enseñarle derecho a las mujeres en el siglo XVIII estaba construido sobre una paradoja insalvable. Por un lado, era como la simultánea afirmación y negación de la autonomía de las mujeres. Porque por un lado, por la perspectiva de la educación, se reconocía el potencial intelectual de las mujeres. Pero todo el sistema jurídico estaba construido en base a la negación de este potencial de autonomía. Así que esta contradicción insalvable hacía que el proyecto de enseñarle derecho a las mujeres cayera por su propio peso. Porque si ese proyecto tenía éxito, entonces implicaría cuestionar el mismo sistema jurídico que se estaba tratando de enseñar a las mujeres. O sea, era una especie como de una crónica de una muerte anunciada o un proyecto de autodestrucción del sistema jurídico, ¿ya? Porque implicaba negar la validez de lo que se estaba tratando de enseñar. Por otro lado, la reacción de los juristas a la obra de estas institutes que ridiculizaban la idea misma de enseñar derecho a las mujeres demuestra que el ámbito del derecho, mucho más incluso que el ámbito científico, se mostraba hostil a la presencia de las mujeres.
Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué desde el derecho habría incluso mayor reticencia a la incorporación de las mujeres que desde el lado de la filosofía, las matemáticas, la medicina? ¿Ya? Y la respuesta, creo yo, radica en lo que Laura Beck identifica como esta dimensión del proyecto de Kraftenstein que se visibiliza mucho mejor, creo yo, en los dos otros proyectos que Laura presentó ahora, el proyecto de Salamanca y el proyecto de México, que es esta idea de intentar una cierta popularización o, entre comillas, democratización del conocimiento jurídico, que era un conocimiento que justamente en ese periodo, por su naturaleza, debía permanecer restringido. Porque este conocimiento jurídico en el periodo en el que está describiendo Laura es un conocimiento que podríamos entender hace parte de estos como arcana imperi, ¿ya? De estos suertes de secretos de Estado, de un cuerpo de saberes casi sagrado que estaba justamente restringido a unos pocos iniciados que estaban encargados de hacer funcionar la maquinaria del poder y que justamente la democratización de este conocimiento ponía en riesgo el edificio mismo del Estado y, por tanto, la base misma del orden social. Por eso era más peligroso que las mujeres y que en general los rústicos, como nos mostró Laura, aprendieran derecho a que aprendieran otras ciencias, porque el derecho era el receptáculo mismo del ejercicio del poder. Darles acceso al derecho era darles acceso al poder. Y el tercer punto, ¿ya? El punto, una tercera dimensión que quisiera destacar del trabajo de Laura tiene que ver también con un tema de cronologías, quizás, o más bien lo pienso aquí como de narrativa, que tiene que ver con justamente un trabajo que creo que nos permite repensar y complejizar las visiones como más simplistas del feminismo que suelen hablar justamente de esta idea de un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la época moderna. En otras palabras, creo yo que el trabajo de Laura Beck cuestiona una narrativa teleológica del feminismo, de acuerdo a la cual, con el surgimiento del racionalismo y de la ilustración, los derechos de las mujeres habían ido ampliándose de forma progresiva e unidireccional. Creo yo que, por el contrario, justamente la investigación sobre las institutes y sobre los otros casos que nos muestra Laura, revela que el movimiento fue mucho más complejo, pues tras una primera apertura y que tampoco es la primera, es una de ciertos momentos, digamos, de reconocimiento de las capacidades femeninas a mediados del siglo XVIII, le sigue un segundo momento, esta suerte de segunda ilustración de finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, que por el contrario significó un retroceso o una negación mucho más radical de la autonomía femenina. Y ese segundo momento se basó en el desarrollo de un nuevo, en general, cientificismo biologicista que sirvió para legitimar una división más rígida de los roles de género. Y lo mismo vemos que ocurre no solo en el ámbito del género, sino también en el ámbito racial, ¿ya? Con estas nuevas teorías científicas que vinieron a reforzar discursos de desigualdad racial que tenían como objeto justificar la pervivencia de la esclavitud. Creo que justamente las Instituts du droit civil pour les femmes de Kraftenstein pertenecen a este primer momento, a esta primera ilustración, mientras que su recepción y la crítica se sitúa en este segundo momento, en un momento de cierre o de clausura de las posibilidades de emancipación que estos discursos de igualdad, de libertad, de autonomía habían entreabierto para ciertos sectores más oprimidos de la sociedad, pero que luego justamente rápidamente tuvieron que ser cerrados o sofocados. Y, o sea, me pregunto justamente, y esto podemos discutirlo, acá, ¿estamos hablando acaso de estos, de momentos realmente de avances y de retroceso? ¿Ya? ¿Estamos hablando realmente de un continuum? ¿Ya? Creo que en este trabajo de Laura vemos la aparición más bien de trayectorias mucho más zigzagueantes, circulares, que no tienen nada que ver con esta noción de derechos conquistados, ¿ya? Porque no hay conquistas seguras. Y creo yo que probablemente el contexto actual en el que nos encontramos hoy en día nos demuestra esto de manera mucho más evidente, ¿ya? O sea, estamos en un momento político a nivel global en el cual tras varias décadas de supuestos avances, ya en igualdad, en reconocimiento, en autonomía, estamos siendo testigos de una arremetida conservadora que muestra la fragilidad de estos terrenos supuestamente ganados, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido o en qué medida hace sentido hablar de avances y de retrocesos?
Para terminar, y quizás aunque sea un poco autorreferente, ¿ya? Quisiera terminar haciendo ciertas relaciones entre las contribuciones historiográficas de la investigación de Laura Beck sobre la Alemania del siglo XVIII, con un trabajo que me encuentro realizando actualmente sobre una abogada chilena de los años 60, María Urrutia. Fue una abogada activista, ya, en la década de los 60 en Chile. Y aunque parezcan dos contextos y dos formas de aproximarse a la historia de las mujeres y digamos, a la historia del derecho con perspectiva de género muy alejadas, me parece que existen importantes continuidades o dinámicas similares en el trabajo historiográfico que implica estudiar este derecho con perspectiva de género. Por ejemplo, en el periodo que me encuentro estudiando, la cuestión del acceso a las mujeres al conocimiento jurídico parecía ya estar zanjado. O sea, las mujeres ya estaban estudiando Derecho, habían ingresado a las facultades de Derecho a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX ya representaban un 10% de la profesión jurídica. Sin embargo, cuando vemos justamente la práctica de estas mujeres abogadas, me confronté con problemas bastante similares a los que señalé respecto del trabajo de Laura. Por un lado, está el problema de las fuentes, ¿ya? Aunque tengamos mujeres abogadas, que uno puede pensar ya están escribiendo sus propios textos, sigue siendo difícil, creo yo, el acceso a fuentes producidas por las mismas mujeres. Y muchas veces las fuentes, incluso producidas por mujeres, siguen estando en una situación de fuerte mediación por parte de intermediarios masculinos, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, para escribir la historia de esta abogada, mi fuente principal terminaron siendo los sumarios disciplinarios que le realizó el Colegio de Abogados, donde finalmente la voz de esta abogada aparece, pero aparece siempre muy mediada en este procedimiento que está fuertemente controlado por los hombres. Por otro lado, la trayectoria de esta abogada está fuertemente marcada por la excepcionalidad y por tratarse de un proyecto completamente fallido, ¿ya? Se trató de una mujer abogada que luchó contra la pena de muerte, luego tomó la defensa de distintas comunidades de campesinos en los contextos de la reforma agraria, que tuvo una tremenda figuración mediática en la década del 1960, pero que posteriormente fue completamente olvidada. Y en ese sentido, de la misma forma que el proyecto de la Institut du Droit Civil, su activismo político-jurídico fue un total fracaso, ¿ya? Fue ridiculizado, no tuvo seguidores, no se transformó en una abogada influyente en ese sentido. Pero así todo, creo yo que su estudio permite iluminar mejor las estructuras de poder del campo jurídico y político de ese periodo de manera más clara, podríamos decir, que los proyectos exitosos. Y justamente aquí creo yo que es donde las dinámicas del siglo XVIII y del siglo XX parecen nuevamente conectadas. Porque justamente al analizar el caso de esta abogada y la razón del fracaso de mi pobre María Urrutia, completamente olvidada, fue que la característica de esta abogada fue que en lugar de restringir su acción a los tribunales de justicia, ella utilizó o hizo lo que hoy en día se llamaría litigar por la prensa, ¿ya? Recurrió a la opinión pública como un mecanismo que justamente buscaba romper con el secretismo y con el elitismo de la profesión jurídica. Y de esta forma ventiló problemas jurídicos frente a un público mucho más amplio y que de alguna manera popularizó y generó una discusión pública sobre el conocimiento jurídico, de una manera que resultaba muy amenazante para las élites jurídicas de la época. Y por ese motivo mismo es que fue perseguida, fue ridiculizada y fue sancionada por los miembros de la profesión jurídica porque se consideraba que el hecho de popularizar estos debates configuraba una infracción, una violación a la ética profesional. Así, con más de 2 siglos de diferencia, observamos la misma resistencia a esta suerte de popularización o democratización del saber jurídico. Y por último, creo que también el caso de María Urrutia cuestiona estas narrativas teleológicas del avance del feminismo. Porque cuando vamos a ver sus intervenciones, estas tuvieron lugar después del triunfo del movimiento sufragista, a mediados de la década de los 50. Pero los años 60 en realidad resultaron mucho más hostiles al desarrollo del conocimiento, digamos, a las posturas feministas que lo que habían sido las décadas de los 60. Y esto se ve muy claro en los discursos de María Urrutia, que una y otra vez debe negar que sus intervenciones jurídicas están relacionadas con su identidad femenina y que de hecho todas sus causas políticas no tienen que ver con los derechos de las mujeres, sino que tienen que ver con otras causas, ¿ya? O sea, ella tiene como que renegar en algún sentido tanto del feminismo como de su propia identidad femenina como una manera de legitimar su posición en el campo jurídico.
Así, con 2 siglos y un océano de distancia, creo que tanto en el ámbito de las fuentes como en la dimensión de la excepcionalidad y del fracaso, ¿ya? Como en el cuestionamiento de las teleologías, creo que se replican estos desafíos, pero donde vemos tanto las dificultades y la riqueza de estudiar la historia del derecho con perspectiva de género. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marian. La verdad que estoy encantada con este diálogo que se ha generado, porque no ha sido solo un comentario, sino una forma dialógica de empujar nuestra ciencia hacia adelante. Así que agradezco mucho a Laura, agradezco mucho a Marian y dejamos abiertas las preguntas para nuestra expositora. Que, a ver, a mí me han dejado sin palabras. No va a ser, creo que no es sencillo preguntar sobre exposiciones de tantísimo nivel y con tanto estudio detrás. Eh, Mariana Silveira, por favor. Bien, buenas tardes, noches a todas, todos. Muchísimas gracias. Es un placer enorme escuchar a dos colegas y amigas tan queridas como Laura y Marianne en un diálogo que yo no sabía que iba a pasar. Sabía que era la charla de Laura, pero no sabía que iba a estar el comentario de Marianne. Bueno, yo tendría, perdón, mi voz me está yendo, pero tendría muchas cosas que comentar o discutir, pero quería lanzar, quizás para las dos, o si alguien más quiere intervenir en esto, una cosa que me quedé pensando, Laura, mientras hablabas sobre todo de esta idea de una cronología más amplia para este debate que estás estudiando. Y me quedé pensando en una cosa que me persiguió en las 2 veces donde me metí a escribir sobre Mirtes de Campos, quien es vista como la primera abogada brasilera, y sobre todo en la primera vez lo hice desde la historia intelectual, lo que fue interesante porque en un cierto sentido estaba haciendo lo que siempre hice, historia intelectual del derecho, pero en otro era todo nuevo, porque el hecho de que fuera una mujer, la autora que estaba estudiando, cambiaba todo, cambiaba las fuentes, incluso yo tenía que manejar mucho más prensa diaria, por ejemplo, y no tanto revistas de derecho, pero una inquietud que tengo desde este entonces es el lugar que creo que todavía no está suficientemente explorado de las luchas por derechos civiles de las mujeres como una parte importante de la llamada primera ola del feminismo. Podemos cuestionar estas periodizaciones de la teleología que está incluida en ella, pero sí me parece útil para mostrar que hay momentos donde estos debates tienen más visibilidad que en otros, ¿no? Y me quedé pensando en esto sobre todo por las temáticas que mostraste, como las que aparecían en el Manual de Derecho para Mujeres. Son temáticas que se van a conectar con el debate sobre la capacidad civil de la mujer y la condición de la mujer en los primeros códigos civiles a lo largo del siglo XIX, en el caso de Brasil, ya ingresando en el XX. Entonces, creo que este podría ser un punto donde fundamentar su mirada de una manera más ampliada. Tendría muchas otras cosas para comentar, pero después sigo en el diálogo con ustedes. Muchísimas gracias. Laura, Marian. Bueno, no sé, Sí, Mariana, Laura, por adelante. favor. Bueno, no, yo agradezco, vamos, a las dos, a Mariana, esta lectura súper atenta y del trabajo y además retomaste varios puntos que a mí, como por ejemplo la paradoja de explicar el derecho para mujeres, es algo que yo insisto mucho en este artículo y no he vuelto aquí hoy no con tanto de énfasis y vamos, que me encantó tu comentario, tomé muchos apuntes aquí. También es muy grande, no quiero ir, tendría que ser otra charla y contestar a todo, la cuestión de la historia social, sobre todo aquí teniendo en el público expertas, Vanessa conoce muy bien, ¿no? Fuentes de archivo de la historia social y cómo también la historiografía cambió en los últimos, se ha roto la premisa de que las mujeres
eran pasivas y entonces 40 años de historiografía de archivos han desvelado otro panorama completamente distinto. Prácticamente en todos los contextos, las mujeres son el 10 o el 30% de los, ¿no? de los actores en pleitos, ¿no? O como litigantes o como acusadas y tal. Entonces, esto, hay una obra que me interesante, las últimas cosas que se publicó, Deborah Youngs, que se llama Litigating Women, y es un poco un panorama, ¿no? de esta historiografía sobre las mujeres en los peitos, la historia social, todo lo que el archivo no tiene que ofrecer en este punto, que es muchísimo y que yo valoro muchísimo, pero ahí y también conectando con lo que Mariana me acaba de decir, ¿no? Desde una historia intelectual, desde, digamos que la querelle de femme es la pata de la historia de las ideas en el conjunto de la historia de las mujeres, ¿no? Y es ahí donde me he metido, es ahí donde me he metido y creo, y ahí pensando también, en el momento en que algunos de los juristas más relevantes del siglo XVIII, he citado solo uno, pero hay muchos más, no todo, prácticamente todos conté, hay un gran movimiento ahí de diálogo sobre este punto en concreto y otros episodios que no comenté, como el de una mujer en 1721 que sostiene tesis de derecho canónico y civil en la Universidad de Bolonia, intenta recibir el grado como doctor en jurisprudencia y al final se niega, ¿no? El claustro de doctores le impide. Ella defiende estas tesis en el Colegio de España, bajo el apoyo de Isabel Farnese, Felipe V, en fin, toda una historia ahí. Este episodio genera mucho debate sobre mujeres, grados, el propio concepto de jurisdictio. Sí, ¿por qué las mujeres, no? Ahí, volviendo al tema de la paradoja, las mujeres, ¿no? Decía uno de los críticos de Katzenstein, el derecho no pertenece a las mujeres, la jurisprudencia no pertenece a las mujeres porque la jurisprudencia está para tutelar a las mujeres, eso no tiene sentido ninguno, que las mujeres también sean expertas, no tiene sentido. Entonces, esta es un poco ahí la paradoja, pero yo creo, a ver, si todos los juristas, en este punto estaba, si tantos juristas, ¿no? Juristas ahí de la comunidad, de los letrados, juristas profesionales, profesores de la Universidad de Halle, Leipzig, Bolonia, se están pronunciando sobre este conjunto de tópicos que llamamos, ¿no? Este constructo que llamamos que es el de FAM. Entonces, ahí estamos hablando de la relevancia, del alcance social de este debate, al punto de que llega a penetrar en la comunidad más autorreferencial, que es la de los juristas, y que los juristas se sienten como obligados a decir algo sobre eso. Entonces, esos son los puntos que me interesan. Haciendo una analogía muy atrevida, pero ahí, muy atrevida y exagerada, pero ahí, Romina, Beati Dictum, un texto que sei que tu aprecias mucho, has utilizado mucho, de Bartolomé Claveiro, 1994. Esta idea de que esta conexión entre saberes, digamos, populares y que testan el propio alcance social del saber de los juristas. Entonces, este es un punto que me interesa y ahí, Mariana, tienes toda la razón, me gusta la manera como has formulado. Ahí tenemos que cambia total, es una historia intelectual, es decir, es una historia de los saberes, pero cambia completamente todo. Y eso es lo que me interesa. Eso es lo que más me interesa en esta cantera, ¿no? En este campo ahí de exploración. Sí, un poco. Bueno, tendría un montón de cosas aquí, apuntes, pero quería también, o Vanessa quiere hacer una pregunta, no sé si más gente. Vanessa, por favor. No, perdón. No, perdona, yo no quería interrumpir, es que solo yo estaba pensando exactamente en estas dinámicas. Bueno, muchísimas gracias Laura y Mariane, me encantó las dos charlas, las dos ponencias. En varios puntos yo hice tomé un montón de notas, pero yo voy a enfocarme un poquito más en esta cuestión sobre la transmisión de saberes, porque... yo he trabajado con el otro lado, yo hace un tiempo
con el otro lado de la misma idea, porque yo trabajo con los saberes de las mujeres en los cotidianos, en las mujeres que accedían a la justicia. Entonces son esas cosas así más de las dinámicas locales que me interesan más, pero que yo veo siempre muchas conexiones cuando yo leo las doctrinas, cuando yo leo libros como estos libros que presentaste, Laura, que hay uno libro muy similar de estos que mostraste, pero en Imperio Portugués, que es de un jurista que no se tornó famoso. Es un libro también que no le, no le permitió lograr nada, quería específicamente tener un puesto. Es Rui Gonçalves, es un libro así famoso para las personas que trabajan con historia de derecho, el periodo moderno. También es la idea de un proyecto que falló, es muy similar también. Eh, pero me parece que estos documentos nos permiten ver un poco de las influencias recíprocas, se puede decir así, como por qué estos juristas están poniendo algunas de las ideas. Me parece, leyendo Los Silencios, que Mariane también habló mucho sobre, porque nosotros que trabajamos con historia del derecho, bueno, yo llamo de historia del derecho de las mujeres o historia del derecho con perspectiva de género, tenemos siempre que leer Los Silencios, porque la documentación en su mayoría está escrita por hombres. E incluso cuando está escrita por mujeres, también tenemos que ver los silencios que dan ahí por cuenta de las interpolaciones y las mediaciones y todo más. Em, pero me parece que tal vez se puede ver mucho de los saberes que llegan a este punto más intelectualizado, porque los juristas están hablando estas cosas es porque algo se pasaba. Son esas lecturas no sé, que yo creo que son así, que son... Ay, me apareció algo aquí. Ay, sí. Bueno, perdona. Pero la cosa que me parece es que con con estas dinámicas, no, la teoría y la práctica no eran así tan lejanas una de la otra como a veces la historiografía de derecho desde muchos años nos pone a percibir. No sé, porque incluso en los procesos que yo trabajo, yo veo mucha argumentación por parte de las mujeres, argumentación que después las encuentro en las doctrinas. Entonces, me parece que hay, no sé, a veces los comportamientos de algunas mujeres también aparecen en las doctrinas. Algo se pasa ahí de conocimientos recíprocos, de saberes recíprocos, para que las personas lo sepan, las cosas que se están pasando. No sé, no sé si ahí tal vez viene mi pregunta. No sé si, Laura, logras ver estas dinámicas por detrás de los contextos de los libros que mencionaste, que estudiaste, porque son contextos muy diversos, ¿no? Sí, una es Salamanca, Alemania, y después México, en el siglo XIX. No sé, me parece, no sé, me parece que hay cosas ocurriendo por detrás eh, que tal vez expliquen el por qué que los juristas están hablando del conocimiento jurídico por las mujeres, aunque para mí las mujeres lo tenían, conocimiento, tenían los saberes jurídicos, pero porque los saberes jurídicos, al menos en el contexto que yo trabajo, son conocimientos que tienen más que ver con la práctica
aunque si las palabras son utilizadas en en lo que podríamos decir la teoría o en espacios intelectualizados, en la literación, no sé. Las palabras pueden ser así, pueden ser utilizadas ahí, pero el contenido de esas palabras, los significados, me parece que están muy involucrados con las prácticas locales. Esto también resuena. Es como no se puede saber muy bien dónde empezó, porque resuena de los dos lados. Y bueno, yo tenía también varias otras cosas, pero me quedo aquí para que no, para no hablar demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Laura, No, muchísimas gracias. Esa también pregunta, también muy, ahí tendríamos mucho que comentar. Mm, teoría versus práctica. Yo creo que es más un dogma de la historia social que de la historia del derecho, ¿no? La historia social es la que ha creado eso de que hay una teoría, hay unos juristas que dicen, ¿no? Un artículo del Digesto 5117 que dice, las mujeres están excluidas de los oficios públicos, no pueden litigar, no pueden, y luego van los historiadores sociales a decir, bueno, no, hay 10% de mujeres en este archivo que han litigado, un poco como. Y claro, el problema es que los trabajadores sociales ahí no entienden que este principio del digesto no es un principio jurídico en términos contemporáneos, es otra cosa. En una cultura jurisprudencial no hay principios tajantes, ¿no? Como nosotros entendemos, ¿no? Porque es una cultura escolástica y tal. Entonces, yo diría, pero yo entiendo, veo el punto y es exactamente lo que, como tú dices, ¿no? Si los juristas están pronunciando, si hay ecos en el saber jurisprudencial, profesional, letrado, es porque están pasando cosas. Y, por ejemplo, yo creo que es clarísimo en el caso del contexto tanto italiano como del Sacro Imperio Romano Germánico que hay estos debates, y es porque hay mujeres que en la Universidad de Bolonia, María Gaetana Agnesi recibió el título de docente en Bolonia, Laura Bassi, ¿no? Las primeras mujeres que recibieron títulos universitarios como un acto de gracia, ¿no? De gracia, ¿no? De gracioso, del Papa en este caso. Entonces, y a partir de ahí, Kratzenstein, por ejemplo, en su prólogo, él está dialogando, diciendo, en Italia ya tienen profesoras en las universidades, ¿por qué entonces nosotros también no nos movemos? Y hay obras de mujeres, en el siglo XVIII hay un gran movimiento de lo que llamaríamos la popularización de los saberes científicos en general, ¿no? Las obras de ciencia, newtonianismo para las mujeres, ¿no? La ciencia de Newton, botánica para mujeres, hay todo un movimiento de popularización de los saberes, y ahí entonces los juristas están contestando y testando las posibilidades de su saber en este conjunto, en un contexto en que la jurisprudencia pierde relevancia como saber. Es un momento en que están entrando otros saberes. La jurisprudencia está perdiendo el protagonismo. Entonces, ahí, yo creo que cuando tú hablas de contexto inmediato, yo vinculo con dos cosas que me interesan. Una, como tú decías, ¿no? Hechos locales que están moviendo y están ahí y están moviendo estos debates. Y lo otro es como contexto, en un sentido más amplio, yo digo como matriz disciplinar. Y por eso yo insisto en la instituta como una línea de conexión. ¿Por qué? Porque si yo quiero entender qué significa, si yo quiero ubicar esta cita de Flores Velasco, yo necesito saber quién era la instituta, no quién era Judith Butler. Porque yo adoro a Judith Butler, leo muchísimo, estoy, vamos, que no he querido decir nada en contra, estoy ahí, tengo toda la obra de John Scott, Judith Butler aquí en mi casa, pero quiere decir que el contexto, en el sentido, ¿no? De la matriz disciplinar que permite enunciados y intencionalidades, ¿no? Que permite la producción de los discursos. Y esta matriz disciplinar es esta de la jurisprudencia. Entonces, ahí, ¿no? De estos textos jurisprudenciales, que todavía no están en el vernáculo. El movimiento del vernáculo es finales del siglo XVIII. Y ahí, entonces, ya es otra cosa.
já é outra coisa, porque quando se empiezam a circular as obras de direito natural, de economia política, de direito pátrio, que já são em vernáculo, aí então já não há jurisprudência, já é outra coisa. O direito nacional é uma coisa, a jurisprudência de luz comum é outra. Que nós vinculamos hoje, desde uma perspectiva, não, retroproyectamos, pero podríamos dizer que são dois capítulos completamente distintos. No de un, bueno, pero aquí también entraríamos en otra. Pero vamos, te agradezco mucho y veo también que estoy. Mariane nos cerró el comentario hablando de la abogada, esta chilena y tal, y un poco de la cronología. Yo insisto en que, y ahí pensando como docente de historia del derecho, yo insisto en que estos temas de historia de las mujeres tienen que empezar, como el antiguo régimen nos pisa los talones en estos temas necesitan una longue durée, necesitan una larga duración, porque si no, si empezamos en los años 50, no, porque no es, ahí tenemos otro debate, que es que tenemos la lucha por los derechos, no por el sufragio, como decía una feminista inglesa, vamos a quitarnos de en medio este punto del sufragio de una vez por todas, porque tenemos que ir a lo importante, que es la capacidad civil de las mujeres, que es quitar la licencia marital, que es poder firmar contratos, tener una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Tenemos que cerrar ya esta tontería de los derechos de voto, que claro que no es una tontería, pero ellas mismas, las militantes de sufragio a principios del 20, tenían una plena conciencia de esta idea de que hay un concepto jurídico llamado la capacidad, un concepto que se inaugura en el siglo XIX, que antes del antiguo régimen no teníamos este concepto, que es el que distingue la titularidad de un derecho y el ejercicio de este derecho. Y entonces, esta plena conciencia, ahí, este es uno de los puntos, ¿no? Ahí, eso es, digamos, una de las líneas de continuidad. Pero me callo que estoy hablando mucho, quiero más, me interesan más las preguntas que lo que yo pueda añadir. Es un diálogo excelente. ¿Alguna pregunta antes de que yo abuse de mi posición de dueña del micrófono? Bueno, yo Bueno, no, quisiera... no, yo, Ah, no, no, María, pero dale, María. dale. No, yo quería No, simplemente, así como ideas un poco al voleo de la discusión. eh, me llama, me llama la atención, o sea, y creo que tiene mucho sentido, y vuelvo a hacer un poco la conexión entre el contexto que estudia Laura y el contexto que estudio yo, de cuáles son los momentos en los cuales los juristas, o no sé, la profesión jurídica, dependiendo del contexto en el que estamos hablando, se vuelve justamente más reacio a la popularidad de su conocimiento, y tiene que ver precisamente con los momentos de cuestionamiento de su conocimiento. Como dice Laura, claro, en el siglo XVIII, el momento en que comenzaban a aparecer todos estos otros conocimientos científicos que estaban haciendo que la jurisprudencia ya no era el saber más importante. Y lo que está pasando, lo que veo yo en el Chile de los años 60 es exactamente lo mismo. Es el momento en que los abogados que habían sido quienes controlaban el Estado hasta ese momento básicamente empiezan a ser desplazados por los economistas, los sociólogos, ¿no? Y cuando viene alguien a decirles como, bueno, pero hablemos del derecho todos digamos, en el ámbito público, entonces la reacción es mucho más visceral, es mucho más violenta en algún sentido, de tratar de excluir a quienes están tratando de adueñarse de ese conocimiento. Simplemente me hizo pensar en eso, y en ese contexto relevante de en qué pie se encuentra el saber jurídico al momento en el que se ve sometido a este tipo de presiones y de cuestionamientos. Y lo otro de esta dicotomía teoría-práctica, sí, encuentro muy interesante como cuestionar la dicotomía en sí. Creo que es un punto muy importante. Porque, porque justamente, y tanto desde el lado de los mismos historiadores sociales, que en algún sentido tienen una resistencia a acudir a la teoría, como de parte de los historiadores como intelectuales, que solo entienden como teoría lo que está escrito en los manuales, mientras lo que está en la práctica también es teoría del derecho.
la práctica del derecho es también teoría del derecho. Entonces, ahí cómo hacer esa conexión y cómo romper este law on the books, law in action, digamos, esa dicotomía es una falsa dicotomía finalmente. Y que todo es law in action en algún sentido, y todo es teoría y todo es práctica. Entonces, creo que esa parte de la discusión me resonó mucho. Eso simplemente como idea al vuelo. Ideas al vuelo son reflexiones súper profundas en realidad. ¿Alguna otra pregunta, Laura, querés responder a Marian? O si no, me atrevo yo a hacer a compartir mis inquietudes, porque más que nada de eso se trata. Yo pensaba sobre todo en dos temas: saberes y ciudadanía y la historia del libro. La, una de las preguntas que la mantuve como estructurando mi escucha tanto de la exposición como del comentario, es pensar a quién corresponden los saberes. Los conocimientos jurídicos otorgan derechos. Entonces, es la manera de excluir del ejercicio y de la titularidad de esos derechos. Pensaba también que equiparar mujeres a rústicos es un discurso repetido pero falaz, porque pasa por alto una clasificación jerárquica de clase dentro de las mujeres. No es lo mismo mujeres ricas que mujeres pobres. Y las mujeres ricas tuvieron un acceso a los conocimientos, al mundo jurídico, a los litigios, a las decisiones políticas que las mujeres pobres jamás pudieron ni siquiera imaginar. Estas mujeres ricas muchas veces nombradas como madres de familia. Pensaba en, en una clasificación de saberes que incluía uno de estos libros, que eran los bienes de menores, la herencia. No decía la dote, pero bueno, también es uno de los saberes que las mujeres mantienen, los saberes propios de las viudas. Fueron propios del campo de los saberes o económicos, incluidos colateralmente dentro de los saberes jurídicos. Pero en el siglo XVIII, en la segunda mitad, se encuentra una separación entre lo que quedan como saberes domésticos y saberes de mujeres y los saberes jurídicos, esta capacidad de decidir justicia no solo en la capacidad de decir justicia, sino también en los saberes cívicos dentro de un nuevo espacio público que recién se está construyendo, recién se está separando un espacio público de un espacio privado. Por eso es que hay que excluir a las mujeres, porque al no estar separados, no estaban excluidas. De ahí la necesidad, la insistencia de la larga duración, porque la segunda mitad del siglo XVIII es un momento de exclusión de un campo, de separación de un campo en el que las mujeres pertenecían. Me llama la atención la existencia de estos manuales de derechos para mujeres, me parecen geniales, y me remite a otro campo, a otro tipo de manuales, que son los manuales de economía doméstica, que en la segunda mitad del siglo XVIII se empiezan a dirigir a las mujeres, porque hasta ese momento no había distinción. Yo encuentro distinción en este tipo de libros que yo he seguido en la segunda mitad del siglo XVIII, manuales de economía doméstica para madres de familia o mujeres escribiendo manuales de economía doméstica, incluso en América en el siglo XIX. Hay un libro bien interesante en Colombia, o mujeres como traductoras de obras de alto contenido moral, pero que tienen que ver, están dentro de estos saberes cívicos que van más allá de lo exclusivamente doméstico, como lo entendemos ahora, sino lo doméstico como se entendía hasta el siglo XVIII.
Y en ese punto me hace pensar si, ah, si tenemos que pensar que la familia otorga ciudadanía, porque esta equiparación directa del padre de familia al ciudadano, ¿dónde deja a la madre de familia? Ese es el campo público del que se la debe excluir y por eso la exclusión del campo de derecho, o, o cómo es esta relación entre saberes y ciudadanía, mujeres y ciudadanía, conocimientos o económicos, conocimientos jurídicos. No, estupendo. Muchas gracias, Romina. Has tocado varios puntos aquí que eu tinha também pensado, e quando hablo da canteira historiográfica e do mapa, um pouco cartografiando este campo, eu penso, tenho sempre em mente uma tipologia, 4 tipos de obras que me interessam. Então, has tocado exatamente algumas delas, não has mencionado. Sobre essa literatura dos saberes econômicos, sobre os pais de família. Há algumas obras dirigidas expressamente a madres de família a mediados do XIX, em contexto francês, no literatura de mère de famille e tal, como e a tipologia de os 4 tipos que tenho em mente que me interessam e que estou estado explorando são a literatura jurídica para mulheres, no como Katzenstein, ou estas obras escritas por mulheres a princípios do século XX e por homens também. Outro é o que tu mencionavas, as obras que contêm noções de direito para mulheres e que não são, pero que não são literatura jurídica para mulheres, não são um texto sobre o direito ou sobre os direitos para as mulheres, pero que contêm noções de direito e que as mulheres são o público leitor. E aí, para esse 18, tenho exemplos muito interessantes. Há um que me apaixona particularmente, que he preparado uma apresentação sobre ele, que é uma obra filosófica para mulheres e que tem um dicionário filosófico, e aí tem várias entradas com noções jurídicas, mas noções jurídicas muito precisas, el Senatus Consultum Velleiano, a fiança das mulheres, biografias de mulheres legisladoras, supostamente e tal. Outro tipo é as obras de juristas discutindo a possibilidade de acesso das mulheres aos conhecimentos, não aos saberes, não como estas, aí esses capítulos, nas obras de literatura jurídica de Rommel, Nettelblatt, outros autores. E as obras práticas, como esta de litigante não instruído, que são obras práticas e que também aí o público feminino está incluído. Pero me interessa, essas seriam a tipologia, os 4 tipos, e que a literatura esta de los saberes cívicos é fundamental. Há toda uma rúbrica em las bibliotecas jurídicas, nos catálogos de literatura jurídica, uma rúbrica que é del direito usual. E aí está toda essa literatura cívica, do direito popular, a literatura dos saberes cívicos, o direito para niños, há muitíssimas obras de direito para niños, porque formavam parte dos programas de enseñanza em escolas secundárias, e tem muito a ver com isso. E sobre este ponto, e aí, nesta literatura, eu acho que aí a pergunta que tu estás, que te intriga de cidadania, é onde teria sentido buscar aí, porque aí sim temos uma das primeiras mulheres autoras de obras jurídicas, que é Emily Kempin, esta que também fundou a Women's Legal Education Society em Nova York, é uma mulher suíça, a primeira mulher licenciada em Direito em Suíça, 1887, que logo está nos Estados Unidos, logo vuelve a Suíça e tal. E ela, por exemplo, escreve algumas obras sobre o status jurídico da mulher, e ela apela ao alto tribunal suíço para cambiar a interpretação da Constituição para incluir as mulheres no conceito de cidadania. É uma das primeiras demandas que hace ele, exatamente sobre, dizendo por que a interpretação deste artículo, creo que é o artículo 4º, se não me equivoco, da Constituição, por que não se cambia, por que não se entende que as mulheres estão incluídas neste conceito? E a resposta do tribunal é não.
Es una respuesta de principios del 20, pero que es exactamente esta pregunta, se están haciendo estas preguntas, se están haciendo. Y ahí entonces, claro, a mí también otra de las vertientes que me interesa en este tema es la historia del sujeto jurídico, ¿no? De la idea del sujeto. Y ahí, evidentemente, yo sé que tú tienes esto en mente también, y está ahí, yo no la he traído aquí porque es una cosa que está ahí como no estoy cocinando un poco, pero es una historia del sujeto que tiene ahí, es uno de los grandes temas, pero sobre todo para, evidentemente, finales del 19, es cuando se plantea directamente esta pregunta por los protagonistas de estos géneros de literatura jurídica. No, simplemente para ir en una dirección, no sé si es la misma o no, no conozco esta literatura jurídica yo, pero lo que me hizo pensar tu pregunta, Romina, es una pregunta que le planteo a mis estudiantes en clases, pero que nunca sé cómo contestarla, que es en qué momento el derecho de familia se volvió un derecho de mujeres, habiendo sido siempre un derecho de hombres. Porque claro, si uno piensa en el derecho de familia romano, digamos, en el desarrollo del derecho de familia, era un derecho que se planteaba como el derecho que reforzaba no reforzaba, creaba la autoridad masculina justamente y creaba la autoridad masculina no solo dentro del hogar, sino fuera del hogar, porque era el hecho de ser padre de familia era lo que te permitía luego la participación en las instituciones representativas. Entonces, y el derecho de familia era un problema de hombres, obviamente, y en algún momento que yo creo que tendrá que ser a finales del siglo XIX, o quizás es antes, o es a inicios del siglo XX, el derecho de familia se vuelve esta materia de mujeres que tiene que ver con los niños, tiene que ver con esta domesticidad, tiene que ver con esta dimensión privada, y cuando las primeras mujeres lleguen a ser abogadas se van a dedicar al derecho de familia, porque eso es una materia de mujeres, y se van a dedicar a los tribunales de menores, y entonces creo yo que también cómo estas disciplinas, o sea, como estas subdisciplinas del derecho también se van definiendo en base a género, tiene también que ver con estos cambios intelectuales en la concepción de estos conocimientos. Y creo que tiene que ver con esto, no sé cómo, pero de alguna manera creo que tiene que ver con eso. Es mi intuición, digamos. Hay una nota de John Locke en el segundo tratado que a mí me resuena mucho siempre, y es que él dice, el rey no puede equipararse al padre, porque el padre no manda solo en la casa, son dos. En la casa manda padre y madre, en cambio el rey manda solo. Está bien, lo está viendo para un tema en particular, pero este reconocimiento en el siglo XVII de que en la casa mandan padre y madre, y toda la literatura económica que señala este gobierno dual de las casas, que en América se refuerza por la... Ay, perdón, es que me tocaste mi tema. En América se refuerza porque los padres muchas veces estaban en las casas en el campo, y como para tener derechos políticos las familias tenían que tener casa poblada en la ciudad, las madres estaban en la ciudad y ejercían toda su autoridad doméstica, toda su autoridad de jefa de familia en las ciudades. Y se pueden ver listados de donaciones y listados de cabezas de familia en las que se incluyen mujeres. Siglo XVII, siglo XVIII, no va a suceder en el siglo XIX. Entonces, más que agregar, más que delimitarse un derecho a las mujeres, creo que se las quita del resto. Que la evolución no es darles un fragmento, sino quitarles todo el resto del que en la vida diaria podían ser partícipes. No este derecho, no la instituta, sino los conocimientos cotidianos para manejarse dentro de la ciudad y para relacionarse, para establecer contratos, para hacer compras, ventas, eh, bueno, todo lo que implica el uso cotidiano del derecho. Para
los casamientos, los divorcios, incluso la herencia. Bueno, un campo enorme que se toca y no tan tangencialmente con esto de los saberes cívicos, pero es central en lo que decías, Laura, la constitución de un sujeto jurídico. ¿Quién es el sujeto jurídico? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se relaciona con la familia? Un tema que dejó abierto Bartolomé Clavero, de cómo entendemos al sujeto jurídico. Bueno, nada. Quisiera agradecerte, Laura, Mariana, estas palabras tan estimulantes, como les decía, esta forma de empujar nuestra disciplina hacia adelante, con, con construcciones, con estudio, con preguntas, con muchísima disciplina en su trabajo y compartiendo en un espacio inclusivo. Ya no es excluir nada, estamos incluyendo y tratando de avanzar en un terreno que es cada vez más rígido, como decía Marian también, avance y retrocesos. No podemos pensar que hay lugares que ya han sido conquistados, sino que los ganamos y los perdemos todo el tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo este momento tan agradable, estas conversaciones tan interesantes, tan meticulosas, y las invito a seguir participando en nuestro ciclo. Quedamos en contacto, las pongo en contacto a las dos. Una de las cosas hermosas que suceden aquí es que gente que no se conoce anteriormente se encuentra en las mesas de trabajo y es una gran cosa. Les agradezco a todos su participación. Esta magnífica conversación, esta conferencia de la doctora Laura Beck Varela va a quedar grabada en YouTube. Les vamos a avisar y los invito a nuestra próxima charla, a nuestro próximo encuentro en mayo, con una conferencia que va a estar a cargo del doctor Germán Morón, también de Chile, igual que Marian. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marian, y un saludo muy especial para Laura. Muchísimas gracias por tu dedicación y por compartirla aquí.